Elena Márquez fregaba el último vaso de una torre interminable de copas manchadas y se secó el sudor de la frente con la manga húmeda de su uniforme. Trabajaba desde hacía apenas 2 meses en el Mirador de San Ángel, un restaurante de lujo en Monterrey, frecuentado por políticos, empresarios y figuras de la televisión. Allí nunca faltaba trabajo, además de lavar la montaña de platos, le correspondía sacar la basura, separar los desechos reciclables y barrer el patio interior antes de que llegaran los clientes de la mañana. El salario era mínimo. Apenas alcanzaba para cubrir la renta de un pequeño departamento en la colonia Independencia y poner algo de comida en la mesa para sus 2 hijos, Adrián y Gabriel. Cada noche, al regresar, Elena llegaba tan cansada que apenas podía sostenerse en pie. Pero aún así debía preparar la comida del día siguiente y revisar las tareas escolares de los gemelos. Su vida nunca había sido fácil. Nacida en un orfanato estatal, creció soñando con tener la familia que nunca tuvo. Con apenas 19 años conoció a Esteban, un joven taxista que se convirtió en su primera y única ilusión. Se casaron rápido, casi sin dinero, y poco después llegaron los gemelos. A pesar de las dificultades, Elena sentía que había encontrado su lugar en el mundo. Pero la dicha duró poco. Esteban trabajaba jornadas interminables en una base de taxis de la colonia Mitras, aceptando turnos nocturnos y pasajeros fuera de registro para llevar un poco más de dinero a casa. Los ingresos eran escasos y la responsabilidad inmensa, pero jamás se quejaba. Hasta que, una madrugada, el cansancio pudo más, se quedó dormido al volante y murió en un accidente. El golpe fue devastador. Elena se quedó sola con 2 niños pequeños y ninguna red de apoyo. Durante meses, apenas pudo salir adelante. Comenzó repartiendo volantes en las calles, luego aceptó colocar carteles en las paradas de camión por unas pocas monedas. Todo era insuficiente. Pero no podía rendirse, sus hijos dependían de ella. Cuando consiguió el empleo en el Mirador de San Ángel, lo sintió como un milagro. El trabajo era duro, pero al menos el salario era más seguro que repartir propaganda bajo el sol. Con el tiempo, se fue acostumbrando. Lo que más le dolía no eran las largas jornadas, sino las burlas que sufrían Adrián y Gabriel en la escuela. Sus compañeros se reían de su ropa remendada, de sus mochilas viejas, de sus loncheras sin galletas importadas ni jugos de marca. Elena hacía lo que podía, cosía los pantalones rotos, remendaba zapatos, preparaba tortas sencillas con frijoles o huevo. Pero los niños crecían y las necesidades también. Ella, por su parte, usaba siempre las mismas blusas gastadas que había comprado en el tianguis. Su reflejo en el espejo le recordaba lo mucho que había perdido, y lo poco que quedaba de aquella joven que un día soñó con un futuro distinto. Una noche cualquiera, mientras limpiaba la cocina, se detuvo frente a una mesa lateral donde alguien había dejado varios platos intactos. Había pastas, ensaladas, incluso un corte de carne que nadie tocó. Eran pedidos que los clientes habían rechazado después de pagarlos. El corazón de Elena dio un vuelco, desde la noche anterior no había probado bocado, había guardado todo para los niños. Miró a su alrededor, nerviosa, y sacó 2 recipientes de plástico que siempre llevaba en su bolsa. Con rapidez y manos temblorosas, empacó lo que pudo y lo escondió. Esa noche, Adrián y Gabriel probaron, por primera vez en meses, queso verdadero y un guiso de carne bien preparado. Los niños comieron con tal entusiasmo que Elena lloró de alegría, con el pecho oprimido y las lágrimas resbalando por su rostro. Desde entonces, comenzó a repetir la rutina en secreto. Nunca tocaba nada que aún estuviera en preparación ni que no hubiera sido pagado. Solo recogía lo que los clientes rechazaban. Para ella, no era robo. Era rescatar comida destinada a la basura. Y en casa, esa diferencia significaba la vida. Unas semanas más tarde, cerca de los contenedores del restaurante, Elena encontró un perro callejero. Delgado, con el pelaje sucio, pero con unos ojos llenos de esperanza. Al principio solo lo alimentaba con restos, pero poco a poco los niños le tomaron cariño. Terminaron adoptándolo y lo llamaron Sombra. Desde entonces, el animal se convirtió en parte de la familia, protector de la casa y cómplice de las risas. Los compañeros del restaurante no sabían que Elena tenía hijos, solo habían escuchado que había adoptado un perro. Por eso, cuando la veían llevarse comida, asumían que era para alimentar al animal. Nadie sospechaba nada más.
Todo parecía estable, hasta que un día el restaurante cambió de dueño. El nuevo propietario era un joven empresario llamado Mauricio Aranda, heredero de una cadena de negocios gastronómicos. Ambicioso, obsesivo y desconfiado, estaba decidido a controlar hasta el más mínimo detalle. Una de sus primeras decisiones fue instalar cámaras en toda la cocina para evitar robos. Y así fue como, una noche, mientras revisaba las grabaciones, descubrió a Elena empacando comida y guardándola en una bolsa antes de salir. Mauricio frunció el ceño. Para él, aquello era un robo en toda regla. ¿Qué demonios cree que está haciendo esta mujer?, murmuró, golpeando la mesa con el puño. Decidido a confrontarla, pidió la dirección de Elena en Recursos Humanos, subió a su automóvil y condujo hacia los barrios bajos de la ciudad. Nunca había pisado una colonia así, calles oscuras, casas con paredes descascaradas, niños jugando descalzos en la banqueta. Su coche reluciente desentonaba con todo el paisaje. Subió las escaleras oxidadas y llamó al timbre del pequeño departamento. Elena abrió la puerta, sujetando a Sombra, que ladraba sin parar. Se sorprendió al ver al hombre elegante frente a ella. ¿Usted es Elena Márquez?, preguntó él con voz firme. Sí. ¿Quién es usted? Soy Mauricio Aranda, el nuevo propietario de El Mirador de San Ángel. Necesito hablar con usted de algo muy serio. Elena lo miró desconcertada, con un nudo en la garganta. Jamás imaginó que aquella noche su secreto quedaría expuesto. Mauricio entró al pequeño departamento con paso firme, aún con la intención de acusar. Había preparado un discurso de empresario severo, lleno de advertencias y amenazas de despido. Sin embargo, al cruzar el umbral, algo lo desarmó por completo. El lugar era modesto, paredes desgastadas, una lámpara de pie que reemplazaba al foco del techo, y una mesa pequeña donde dos niños idénticos, los gemelos, comían felices lo que sin duda eran las sobras del restaurante. Adrián levantó la vista con una sonrisa, mientras Gabriel hablaba con la boca llena de pasta. Mauricio se quedó congelado. Todo el enojo que traía preparado se derrumbó al instante. ¿Son sus hijos?, preguntó, sorprendido. Elena bajó la cabeza y respondió con calma. Sí. Son mi vida. Mauricio se quedó en silencio. Durante días había imaginado que esa mujer humilde robaba para un perro callejero o para revender alimentos. Nunca pensó en esto. Yo, lo siento mucho, balbuceó. ¿Lo siente?, preguntó Elena, arqueando las cejas. Pensé que usted estaba robando, para otras cosas. Pero ahora veo que... Elena lo interrumpió con firmeza. Nunca tomaría nada que no fuera a la basura. Solo recojo lo que los clientes rechazan. Jamás tocaría un plato que aún pertenece al restaurante. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Miró a los niños otra vez, delgados, con la ropa remendada, pero con ojos llenos de luz. En su interior, algo se quebró. Lo siento, repitió en voz baja, y salió del departamento con prisa, sin saber qué más decir. Al día siguiente, sin previo aviso, Mauricio transfirió una bonificación especial a la cuenta de Elena. Ella, confundida, no entendía la razón, pero el dinero le permitió pagar las deudas de luz y agua que tenía acumuladas y comprar ropa usada, pero en buen estado, para los niños. No preguntó nada en el trabajo. Solo agradeció en silencio. Sin embargo, desde entonces, el trato entre ambos cambió. Mauricio comenzó a observarla con más atención. Descubrió que era la primera en llegar y la última en irse, que nunca se quejaba y que, aun en el cansancio, siempre mantenía una actitud respetuosa. También notó que los demás empleados la respetaban y acudían a ella en busca de consejos. Un día, después del cierre, Mauricio se acercó a ella en la cocina. Señora Márquez, dijo con tono más amable, sé que no nos conocemos mucho, pero quiero agradecerle por el esfuerzo que hace cada día. Elena lo miró sorprendida, sin saber qué responder. Gracias, señor Aranda. Solo hago lo que me toca. Lo hace mejor que nadie, añadió él. A partir de ese día, los saludos se volvieron más cálidos, las conversaciones un poco más largas, y las miradas más frecuentes. Mientras tanto, en la escuela, la situación de los gemelos no mejoraba.
Un grupo de compañeros adinerados los molestaba constantemente. Hijos de la lavaplatos, los llamaban, burlándose de sus zapatos desgastados y sus loncheras sencillas. Una tarde, Adrián llegó con la rodilla raspada. ¿Qué pasó?, preguntó Elena alarmada. Me empujaron porque dije que tú trabajas en un restaurante, respondió el niño, casi llorando. Elena sintió rabia e impotencia, pero trató de sonreír. Escúchame, hijo. Nunca te avergüences de mí. Mi trabajo es honrado. Puede que no tengamos lujos, pero tenemos algo que muchos de esos niños no tienen, amor. Gabriel, siempre más serio, la abrazó y murmuró. Algún día, mamá, vamos a darte todo lo que mereces. Esas palabras le dieron fuerzas para seguir. En el restaurante, las cosas no eran tan tranquilas. Julián, el chef principal, empezaba a mostrarse cada vez más nervioso. Algunos proveedores murmuraban sobre mercancía que desaparecía de los inventarios. Mauricio, desconfiado por naturaleza, comenzó a revisar con mayor detalle las cámaras de seguridad. Una madrugada, encontró lo que temía. Julián entraba solo a la cocina después del cierre y sacaba cajas completas con cortes de carne y botellas de vino. Así que aquí está el verdadero ladrón, murmuró Mauricio, con rabia contenida. No dijo nada de inmediato. Prefirió observar y reunir pruebas. Pero en su interior hervía la indignación. Aquel mismo chef había insinuado en más de una ocasión que Elena, quizás robaba algo más que sobras. Mientras tanto, la relación entre Mauricio y Elena continuaba creciendo en silencio. Una noche, al terminar el turno, coincidieron en la salida. Llovía a cántaros, y él insistió en acompañarla hasta la parada del autobús con su paraguas. Caminaron juntos, mojándose los pies, riendo nerviosos bajo el aguacero. ¿Hace mucho que estás sola?, preguntó él, con cautela. Desde que Esteban, mi esposo, murió en un accidente, respondió ella con la voz entrecortada. Mauricio se detuvo. La miró con respeto y dolor. Lo siento. Debió ser muy duro. ¿Lo fue? Pero no puedo rendirme. Mis hijos me necesitan. Él asintió, admirando la fortaleza de aquella mujer. Al despedirse, Elena le agradeció por acompañarla. Gracias, señor Aranda. Mauricio, corrigió él con una sonrisa. Llámeme Mauricio, por favor. Ella sonrió tímidamente, y esa noche se fue a casa con un calor extraño en el pecho. Pasaron los días, y la tensión en el restaurante creció. Mauricio ya no podía seguir ignorando lo que Julián hacía. Una noche, al revisar las grabaciones, vio al chef cargando una pieza entera de jamón ibérico en una caja. Al día siguiente lo llamó a su oficina. Explíqueme qué es esto, dijo, mostrando el vídeo. Julián palideció. Intentó justificarlo, pero al final confesó, debía una gran suma por el juego, y pensó que nadie lo notaría si tomaba algunos productos. Mauricio lo despidió en el acto. Elena, al enterarse, no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Al fin su inocencia quedaba clara, pero la hipocresía del chef la había herido profundamente. Poco a poco, la relación entre Mauricio y Elena dejó de ser solo cordial. Comenzaron a salir a caminar después del trabajo, a conversar en un café discreto del barrio antiguo. Ella se resistía, consciente de la diferencia de mundos entre ambos. Pero cada vez que lo veía jugar con sus hijos o escucharla con atención, su corazón se ablandaba. Una tarde, mientras los gemelos hacían la tarea en la mesa, Mauricio llegó con un par de balones de fútbol y una caja de lápices de colores. Los niños lo recibieron con abrazos y risas. Elena, al ver la escena, sintió por primera vez en años la ilusión de tener una familia completa. Pero al mismo tiempo, un miedo enorme la acompañaba. ¿Podía un hombre como él, rico, dueño de restaurantes, acostumbrado a lujos, amar de verdad a una mujer como ella, marcada por la pobreza y la pérdida? Esa duda la perseguía incluso en sus sueños. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Elena. Por un lado, sentía gratitud por la ayuda inesperada de Mauricio. Por otro, le aterraba la idea de ilusionarse y que todo terminara en decepción. Había aprendido, a la fuerza, que la vida podía arrebatarlo todo en un segundo. Sin embargo, el empresario seguía acercándose a ella de forma sincera. No la trataba con lástima,
sino con respeto. Cuando hablaba con Adrián y Gabriel, no lo hacía como un benefactor, sino como un amigo que disfrutaba jugar con ellos, escucharlos y hacerlos reír. Ese hombre está distinto a los demás, pensaba Elena, cada vez que lo veía inclinarse al nivel de los niños para escuchar sus historias escolares. En el restaurante, los cambios se hicieron notar tras la salida del chef Julián. Mauricio decidió aprovechar la situación para renovar la carta y reorganizar al equipo. Para sorpresa de todos, nombró a Elena como asistente de coordinación en cocina. ¿Yo? Preguntó ella, incrédula, con las manos húmedas de jabón. Sí, respondió él, con firmeza. Confío en ti. Trabajas más duro que cualquiera aquí. El anuncio causó murmullos entre los empleados. Algunos se alegraron, sabiendo cuánto lo merecía. Otros, en cambio, sintieron envidia y comentaron en voz baja que solo había conseguido el puesto porque el jefe estaba encaprichado con ella. Elena, herida por los rumores, pensó en renunciar. Pero al recordar las sonrisas de sus hijos, se dijo a sí misma que no podía permitir que la maledicencia arruinara lo que tanto le había costado. Una tarde, tras terminar el turno, Mauricio la invitó a acompañarlo a un evento gastronómico en San Pedro Garza García, donde se reunirían varios empresarios. Elena se negó al principio, no tenía ropa adecuada, ni dinero para comprar un vestido. No necesitas nada de eso, le dijo él. Solo quiero que estés a mi lado. Elena aceptó a regañadientes. El día del evento, se presentó con un vestido sencillo que había conseguido en un bazar de segunda mano. Aunque no era elegante, la hacía ver radiante. Cuando entraron al salón, todos los ojos se posaron en ella. Algunos la reconocieron como la lavaplatos del restaurante. Las miradas críticas la hicieron encogerse, pero Mauricio la tomó de la mano con naturalidad y la presentó como alguien muy especial para él. Ella es Elena Márquez, dijo con orgullo, una de las personas más valiosas de mi equipo. Elena no pudo contener las lágrimas de emoción. Por primera vez, alguien la mostraba ante el mundo con dignidad. Mientras tanto, Adrián y Gabriel vivían momentos difíciles en la escuela. Uno de sus compañeros, hijo de un empresario influyente, se burlaba constantemente de ellos. Tu mamá lava platos para el mío, les gritaba. Un día, el enfrentamiento llegó demasiado lejos. Adrián, cansado de las humillaciones, le lanzó un puñetazo. El niño rico cayó al suelo llorando. La dirección llamó a Elena de urgencia. Temblorosa, acudió a la escuela. En la oficina, el director la recibió con gesto severo. Señora Márquez, su hijo ha agredido a otro alumno. Esto es muy serio. Elena se defendió con voz temblorosa. Lo hizo porque lo molestan todo el tiempo. Se burlan de nosotros, de nuestra ropa, de mi trabajo. El director, incómodo, no supo qué responder. Al salir, Elena abrazó a Adrián y le dijo con voz firme. Nunca permitas que te humillen, hijo. Pero recuerda, la violencia no es el camino. Vamos a demostrarles quiénes somos con nuestras acciones, no con los golpes. Mauricio, al enterarse, visitó la escuela personalmente y habló con el director. Su influencia y su tono firme hicieron que el tema se manejara con mayor equilibrio. Para los niños, fue la primera vez que alguien poderoso los defendía. Con el paso de los meses, la relación entre Mauricio y Elena se volvió más cercana. A menudo él la invitaba a cenar con sus hijos en su apartamento de San Jerónimo, un lugar amplio, lleno de ventanales y luz natural. Los gemelos disfrutaban del espacio, jugando en el jardín y alimentando a Sombra, que corría libremente. Elena, sin embargo, se sentía fuera de lugar. Las paredes adornadas con obras de arte, la vajilla fina, el mobiliario elegante, todo le parecía un mundo ajeno. No pertenezco aquí, murmuraba para sí, cada vez que regresaba a su pequeño departamento. Mauricio lo percibía. Una noche, al verla callada, le tomó la mano. No me importa de dónde vienes, Elena. Me importa hacia dónde vamos juntos. Ella lo miró a los ojos, con lágrimas contenidas. Yo no soy como esas mujeres de tu mundo. No tengo estudios, ni ropa cara, ni apellido. Eso es lo que más valoro, respondió él con ternura. Tu autenticidad. El negocio comenzó a prosperar. Gracias a las nuevas ideas,
el Mirador de San Ángel se volvió más reconocido. La política de donación de alimentos que Mauricio implementó inspiró a otros restaurantes de la ciudad. Elena, como coordinadora del programa, empezó a recibir invitaciones a charlas comunitarias, donde compartía su experiencia de superación. Al principio, se negaba. Yo no sé hablar en público, decía, nerviosa. Claro que sí, la animaba Mauricio. Solo cuenta tu verdad. Y así lo hizo. En una de esas charlas, frente a un auditorio lleno, habló de sus noches de hambre, de los insultos que recibieron sus hijos, y del día en que un hombre llegó a su puerta para acusarla y terminó ofreciéndole una nueva vida. La gente aplaudió de pie. Elena lloró frente al público, sintiendo que por fin su voz tenía valor. Pero no todo era color de rosa. Una sombra del pasado apareció en su vida, la familia de Esteban, su difunto esposo. Durante años no habían tenido contacto, pero al enterarse de que Elena frecuentaba a un millonario, comenzaron a exigir explicaciones. La suegra la acusaba de haber olvidado demasiado rápido a su hijo. No tienes derecho a rehacer tu vida, le gritó en una llamada telefónica. Esteban apenas descansa en paz y ya lo reemplazaste. Elena colgó con el corazón destrozado. Durante días estuvo abatida, llena de culpa. Mauricio, al verla así, la tomó entre sus brazos. Tienes derecho a ser feliz. Nadie puede juzgarte por eso. Esas palabras fueron bálsamo para su alma. Un atardecer, mientras caminaban por el paseo Santa Lucía con los gemelos, Mauricio se detuvo frente a la fuente principal. Sacó una pequeña caja de terciopelo, y con voz temblorosa, dijo: No quiero que esto te asuste. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a ser parte de tu vida, y de la de tus hijos. Elena lo miró, con lágrimas en los ojos. No dijo sí de inmediato. Solo lo abrazó fuerte, como si el miedo y el amor se enfrentaran dentro de ella. Era el inicio de una nueva etapa que aún tenía pruebas por delante. Los días posteriores a aquella declaración en el paseo Santa Lucía estuvieron cargados de emociones encontradas. Elena no sabía si debía aceptar lo que su corazón ya sentía, un amor creciente hacia Mauricio. Había miedo en ella, miedo a perder otra vez, a confiar en alguien y quedarse de nuevo con las manos vacías. Pero también había esperanza. Por las noches, cuando veía a Adrián y Gabriel dormir, recordaba la mirada sincera de Mauricio y se preguntaba si, tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. El restaurante seguía prosperando. Mauricio había logrado posicionar a El Mirador de San Ángel como uno de los lugares más respetados de Monterrey. Los cambios en la carta, la política de cero desperdicio y el programa de donaciones eran comentados incluso en periódicos locales. Elena, sin quererlo, se convirtió en la cara visible de esa transformación. Un día, una periodista se acercó a ella para entrevistarla. Señora Márquez, ¿cómo se siente al ser ejemplo para tantas mujeres que luchan solas? Elena se puso nerviosa. Nunca había pensado en sí misma como ejemplo. Solo hago lo que puedo, respondió con humildad. Si mi historia sirve para que alguien más no pierda la fe, entonces valió la pena. El artículo salió con el título, De lavaplatos a inspiración, la mujer que cambió la visión de un millonario. Cuando lo leyó, Elena se sintió abrumada. No quería fama. Solo quería tranquilidad. Sin embargo, en el fondo, había orgullo. Orgullo por demostrar que su dolor no había sido inútil. Los gemelos también empezaban a notar cambios en su vida escolar. Después del incidente con el niño rico, muchos compañeros dejaron de molestarlos. Algunos incluso se acercaron con curiosidad. ¿Es cierto que tu mamá trabaja con el dueño del restaurante más famoso? Adrián, aunque aún resentido, respondió con firmeza. Sí, y algún día nosotros también tendremos un restaurante. Las palabras resonaron en la mente de Elena cuando los escuchó. Sus hijos empezaban a soñar, y ese era el regalo más grande que podía darles. Sin embargo, el pasado no dejaba de rondar. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, Elena encontró en la puerta de su departamento a Rosaura, la madre de Esteban. La mujer la miró con ojos llenos de reproche. Así que es verdad. Ahora vives de un millonario. No vivo de nadie, respondió Elena, conteniendo las lágrimas. Trabajo cada día para sacar adelante a mis hijos.
¿Y el recuerdo de mi hijo? ¿Ya lo olvidaste? Elena apretó los labios. Nunca olvidaré a Esteban. Pero tampoco puedo condenarme a la tristeza eterna. Él querría que los niños fueran felices. Rosaura no respondió. Solo se alejó, dejándola con el corazón encogido. Cuando esa noche le contó a Mauricio lo ocurrido, él la abrazó. No dejes que la culpa robe tu presente. Tu amor por Esteban siempre vivirá, pero eso no significa que no tengas derecho a volver a amar. Las palabras fueron bálsamo, aunque la herida seguía abierta. Los meses avanzaron, y la relación entre Mauricio y Elena se consolidaba poco a poco. Él no tenía reparos en mostrarla en público, a pesar de las críticas de su círculo social. Algunos amigos empresarios le decían en tono de burla. ¿En serio? ¿Con una lavaplatos? Podrías tener a cualquiera. Mauricio respondía sin dudar. Ya tengo a la mejor. Elena escuchaba comentarios como esos y se sentía dividida, agradecida por la valentía de Mauricio, pero también insegura por las miradas ajenas. En más de una ocasión pensó en alejarse para evitarle problemas, pero él siempre encontraba la forma de detenerla. No me importa lo que digan, le repetía. Lo único que me importa eres tú y los niños. Un día especial llegó cuando Mauricio organizó una cena privada en el restaurante para presentar oficialmente a Elena y sus hijos como parte de su vida. Invitó a todo el personal, a algunos socios y a un par de amigos cercanos. Elena estaba nerviosa, vestida con un vestido azul sencillo que una de las meseras le había prestado. Los gemelos, con camisas nuevas que Mauricio les regaló, no paraban de sonreír. Durante la cena, Mauricio se levantó con una copa en la mano. Quiero hacer un brindis, anunció. Por Elena, por Adrián y por Gabriel. Ellos me enseñaron que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las personas que amas. Todos aplaudieron. Elena sintió que el corazón le iba a estallar. Después de la cena, cuando se quedaron a solas en el salón vacío, Mauricio se arrodilló frente a ella y sacó un pequeño estuche de terciopelo. No sé si es demasiado pronto, dijo, con la voz quebrada, pero quiero que sepas que quiero pasar mi vida contigo. No solo contigo, con ustedes tres. Elena se llevó las manos a la boca, sorprendida. Las lágrimas brotaron de inmediato. Mauricio, yo, titubeó, mirando a sus hijos que, desde la distancia, observaban expectantes. Los gemelos gritaron al unísono. Di que sí, mamá. Elena rompió en una risa entre lágrimas y finalmente, asintió. Sí, acepto. Mauricio se puso de pie y la abrazó fuerte. Adrián y Gabriel corrieron hacia ellos, rodeándolos con un abrazo familiar que selló aquel momento como el inicio de una nueva vida. Pero no todo sería fácil. Con el compromiso público, llegaron más críticas y rumores. Algunos socios de Mauricio lo acusaban de debilitar su imagen al relacionarse con una mujer sin estudios ni apellido. Incluso uno de sus tíos le advirtió. Esto puede costarte contratos importantes. Mauricio, sin embargo, no se dejó intimidar. Prefiero perder contratos que perder a la mujer que amo. Elena, al escuchar eso, sintió un amor tan profundo que su miedo se desvaneció poco a poco. Comprendió que Mauricio no era como los demás hombres de dinero que solo veían apariencias. Él había elegido ver su corazón. La boda no tardó en llegar. Fue sencilla, en el jardín del restaurante. Flores blancas adornaban el lugar, luces cálidas colgaban de los árboles y una pequeña banda de violines tocaba melodías suaves. Elena caminó del brazo de Adrián y Gabriel, vestida con un traje sencillo pero hermoso. Mauricio, al verla, no pudo contener las lágrimas. Nunca imaginé que sería tan feliz, susurró, cuando ella llegó hasta él. Los votos fueron breves pero llenos de verdad. Prometo cuidar de ti y de tus hijos, dijo Mauricio, porque ya son también mis hijos. Elena respondió con voz temblorosa. Prometo amarte con sinceridad, aunque el miedo me acompañe. Porque contigo aprendí que el amor verdadero existe. Al decir sí, acepto, los aplausos llenaron el jardín. Sombra, con un moño rojo, ladró feliz. Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas, Elena cerró los ojos y recordó todo lo que había vivido,
la orfandad, la pérdida de Esteban, las noches de hambre, los insultos en la escuela, y ahora, un futuro que jamás imaginó. Susurró en voz baja, para sí misma. Valió la pena resistir. Y Mauricio, al sentir su respiración cerca, respondió. Lo mejor está por venir. La vida después de la boda no fue un cuento de hadas, pero sí una historia de resiliencia y esperanza. Elena, ahora Elena Márquez de Aranda, se mudó con sus hijos a la amplia casa de Mauricio en San Jerónimo. Al principio se sintió abrumada por el espacio, los muebles elegantes y los detalles que nunca había tenido. Sin embargo, pronto comprendió que lo que convertía a una casa en un hogar no era el lujo, sino las personas que lo habitaban. Adrián y Gabriel encontraron en aquella nueva vida un mundo lleno de posibilidades. Tenían su propio cuarto, con camas cómodas y escritorios donde podían estudiar. El jardín se convirtió en su campo de juegos, y Sombra corría libremente, persiguiendo mariposas y cuidando a los gemelos como si fueran su manada. Elena observaba cada pequeño detalle con asombro. No era la abundancia material lo que la hacía feliz, sino ver a sus hijos sonreír sin miedo al mañana. Mauricio, por su parte, cumplió su promesa de incluirlos a todos en su vida. Cada noche cenaban juntos, compartiendo historias y risas. En lugar de reuniones frías de negocios, la casa se llenó de conversaciones sobre fútbol escolar, dibujos infantiles y recetas improvisadas. Una tarde de domingo, Adrián le preguntó con naturalidad. ¿Puedo llamarte papá? Mauricio, conmovido, no supo qué responder de inmediato. Finalmente, lo abrazó con fuerza. Claro que sí, hijo. Ese momento marcó un antes y un después. Gabriel, siempre más reservado, esperó unos días antes de hacer lo mismo. Pero cuando lo hizo, lo miró fijamente y dijo: Si prometes no irte nunca, también quiero llamarte papá. Mauricio lloró en silencio esa noche. Sabía que la confianza de los niños era el regalo más grande que había recibido. Mientras tanto, el Mirador de San Ángel alcanzó un prestigio inesperado. La política de donaciones se convirtió en un modelo a seguir. Otros restaurantes adoptaron la misma práctica, y en poco tiempo se creó una red solidaria que alimentaba a cientos de familias necesitadas en Monterrey. Elena fue nombrada directora del programa comunitario. Con el tiempo, fundó junto a Mauricio una organización llamada Fundación Restaurar, cuyo objetivo era apoyar a madres solteras con capacitación laboral, becas para sus hijos y acceso a alimentos. Las primeras reuniones fueron modestas, en un salón prestado. Pero pronto, la fundación creció. Cada madre que recibía apoyo encontraba en Elena un ejemplo de fortaleza. Muchas le decían: si usted pudo salir adelante, nosotras también. Elena escuchaba esas palabras con humildad, pero en su interior sentía que la herida de su pasado finalmente había sanado. No faltaron obstáculos. Algunos competidores de Mauricio intentaron desacreditar el proyecto, alegando que era solo publicidad barata. Incluso un periódico publicó un artículo insinuando que Elena se aprovechaba de la fortuna de su esposo. Ella sufrió al leerlo, pero Mauricio la tranquilizó. La verdad siempre sale a la luz. Lo que estamos haciendo es real. Y nadie podrá destruirlo. Con el tiempo, los ataques se desvanecieron frente a los resultados. La fundación seguía creciendo y ayudando a más personas cada mes. Un día especial llegó cuando Elena fue invitada a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al entrar en el auditorio, vio a cientos de estudiantes esperándola. Jamás imaginó estar en un lugar así, contando su historia. Habló del hambre, del dolor, de las noches en que solo tenía arroz aguado para sus hijos. Habló de la humillación de ser señalada como ladrona cuando solo intentaba sobrevivir. Y habló de cómo un millonario desconfiado terminó abriendo su corazón y aprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el amor y la solidaridad. Al terminar, el público la aplaudió de pie. Algunos estudiantes lloraban. Elena sintió que su voz, alguna vez apagada por la pobreza, ahora iluminaba a otros. Los años pasaron. Adrián y Gabriel crecieron bajo el ejemplo de esfuerzo y amor. Adrián decidió estudiar gastronomía, inspirado por las largas tardes en la cocina del restaurante. Soñaba con abrir un día su propio lugar. Gabriel, en cambio, eligió trabajo social. Quería ayudar a los niños que, como él, habían sufrido burlas y carencias.
Mauricio los apoyó como si fueran suyos desde el primer día. Estaba orgulloso de cada paso que daban. Elena, mientras tanto, nunca dejó de trabajar en la fundación. No buscaba reconocimiento, pero su historia se volvió conocida en muchos rincones de México. Era la mujer que un día recogió sobras para alimentar a sus hijos, y que después cambió la vida de miles. Una noche tranquila, ya con los gemelos adolescentes, Elena salió al balcón de la casa. Miró el cielo estrellado y recordó sus primeros días en el restaurante, fregando platos con las manos agrietadas. Pensó en Esteban, en lo que había perdido, en lo que había ganado. Mauricio apareció detrás de ella con 2 tazas de café. Le puso una manta sobre los hombros y le preguntó: ¿En qué piensas? En todo lo que vivimos, respondió ella, sonriendo con melancolía. ¿Y qué sientes ahora? Elena lo miró a los ojos y respondió con firmeza: que al final, todo valió la pena. Se abrazaron bajo la noche estrellada, sabiendo que la vida aún les pondría pruebas, pero también conscientes de que juntos podían superarlo todo. El legado de Elena Márquez de Aranda no fue solo la historia de amor con un millonario. Fue la prueba de que la dignidad no se pierde en la pobreza, que el amor puede renacer incluso tras la pérdida, y que la esperanza, cuando se alimenta, puede transformar al mundo entero. Porque aquella mujer que un día lloró de hambre frente a los platos que otros despreciaban, terminó demostrando que los verdaderos tesoros no se encuentran en los bolsillos, sino en el corazón. La vida de Elena y Mauricio, aunque llena de momentos felices, no estuvo exenta de dificultades. La prensa sensacionalista, siempre en busca de titulares llamativos, empezó a seguirlos con insistencia. Cada salida al mercado, cada visita al parque con los gemelos, se convertía en motivo de fotografías y rumores. Un periódico publicó: el millonario que cambió a su esposa de sociedad por una lavaplatos. La nota era cruel, llena de comentarios despectivos. Elena lloró al leerla. No sirvo para este mundo, susurró entre sollozos, encerrada en el baño. Mauricio golpeó la puerta con suavidad. Ábreme, amor. Cuando ella lo dejó entrar, él la abrazó con fuerza. No dejes que unos desconocidos escriban tu valor. Yo sé quién eres. Los niños saben quién eres. Eso es lo único que importa. La Fundación Restaurar creció tanto que comenzó a llamar la atención de políticos locales. Algunos intentaron apropiarse del proyecto para mostrarlo en sus campañas. Mauricio estaba acostumbrado a ese tipo de jugadas, pero Elena no. Una mañana, un funcionario llegó a la oficina de la fundación con cámaras de televisión, queriendo grabar una entrega de víveres como si fuera iniciativa del gobierno. Elena, nerviosa, no sabía qué hacer. Si permito esto, más familias recibirán ayuda, pensó. Pero también recordaba lo que Mauricio le había enseñado: la dignidad no se negocia. Así que respiró hondo y dijo frente a las cámaras: la fundación es independiente. No está ligada a ningún partido. Nació de la necesidad y de la solidaridad. No permitiremos que se use para fines políticos. El funcionario se marchó molesto, pero la decisión fortaleció su reputación. La gente comenzó a respetarla aún más. En casa, Adrián y Gabriel atravesaban la difícil etapa de la adolescencia. Ya no eran los niños que corrían detrás de Sombra en el jardín. Ahora tenían dudas, rebeldías y sueños propios. Adrián, apasionado por la cocina, pasaba horas observando a los chefs del restaurante. Soñaba con estudiar gastronomía en el extranjero, aunque temía que el dinero no alcanzara. Una noche, le confesó a Mauricio: no quiero ser una carga. Mauricio lo abrazó y respondió: tú nunca serás una carga. Si ese es tu sueño, vamos a luchar por él. Gabriel, en cambio, se inclinaba hacia el trabajo comunitario. Acompañaba a su madre en la fundación, jugando con los niños que llegaban con hambre y escuchando historias de madres que lloraban por no poder alimentar a sus familias. Quiero ser psicólogo, dijo un día con determinación. Quiero ayudar a los que sienten que no tienen salida. Elena lo miró con orgullo. Sus hijos habían heredado lo mejor de la vida, la empatía. Pero el pasado seguía acechando. Rosaura, la madre de Esteban, reapareció con una demanda judicial, reclamando la custodia de los gemelos. Argumentaba que Elena, al casarse con un millonario, había abandonado la memoria de su hijo,
y que no era una madre apta para criarlos en ese entorno. La noticia cayó como un balde de agua fría. Elena temblaba al leer la citación. ¿Y si me los quitan?, preguntó, desesperada. Mauricio le tomó las manos. No lo permitiré. Vamos a demostrar quién eres. El juicio fue doloroso. Los abogados de Rosaura la pintaban como una mujer interesada, incapaz de criar a sus hijos sin la ayuda de Mauricio. Pero cuando llegó el turno de declarar, Adrián y Gabriel pidieron hablar. Nuestra mamá siempre nos cuidó, dijo Adrián, con voz firme. Pasamos hambre, pero nunca nos faltó amor. Gabriel añadió. Ella nunca nos abandonó. No queremos vivir con nadie más. Las palabras de los niños conmovieron al juez, que finalmente falló a favor de Elena. Rosaura salió del tribunal derrotada, y aunque la herida familiar no se cerró, Elena supo que había ganado la batalla más importante, la confianza y el derecho de criar a sus hijos. Con el tiempo, la pareja viajó a la Ciudad de México para participar en un congreso internacional sobre responsabilidad social empresarial. Elena fue invitada como ponente principal. Nunca había sentido tanto miedo al subir a un escenario tan grande. Pero cuando vio a Mauricio, a sus hijos y a cientos de personas esperándola, respiró profundo y comenzó a hablar. Contó su historia desde el principio, la orfandad, el hambre, las burlas, la pérdida de Esteban, las noches en que solo llevaba a casa lo que otros despreciaban, y cómo todo eso la había llevado a luchar por miles de familias. El auditorio se quedó en silencio absoluto. Al terminar, la ovación fue ensordecedora. Algunos incluso gritaban su nombre. Elena bajó del escenario con lágrimas en los ojos, sintiendo que por fin había transformado su dolor en fuerza. Esa noche, de regreso en el hotel, Mauricio la miró con ternura. ¿Ves lo que lograste? Eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Elena sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. No lo logré sola. Lo logré porque ustedes me dieron motivos para no rendirme. Mauricio la besó en la frente. Afuera, la ciudad brillaba con luces infinitas, pero dentro de aquel cuarto todo lo que importaba era la certeza de que juntos habían construido algo indestructible. Los años siguieron su curso, y la familia Aranda Márquez se consolidó como un ejemplo de unión y superación. Los gemelos ya eran adolescentes, llenos de inquietudes y sueños que parecían demasiado grandes para la edad que tenían. Adrián, con 16 años, había empezado a trabajar como aprendiz en la cocina del restaurante. Se movía entre ollas y sartenes con la misma pasión con la que otros muchachos jugaban fútbol. Los clientes, al ver a aquel joven concentrado, no imaginaban que era el hijo de la mujer que alguna vez lavó platos en el mismo lugar. Algún día abriré mi propio restaurante, mamá, le decía a Elena con entusiasmo. Quiero que lleve tu nombre. Ella lo abrazaba con lágrimas en los ojos. No necesitas ponerle mi nombre, hijo. Solo hazlo con amor, y ya me sentiré orgullosa. Gabriel, en cambio, era más reservado. Pasaba tardes enteras en la fundación, ayudando a organizar donaciones, jugando con los niños pequeños y escuchando historias de madres solteras. Su madurez sorprendía a todos. Quiero estudiar psicología, anunció una tarde. Quiero ayudar a quienes sienten que no tienen futuro. Mauricio lo felicitó con un apretón de mano, orgulloso de ver cómo el dolor del pasado se transformaba en vocación. Elena seguía al frente de la fundación, que había crecido de manera impresionante. Ya no era solo un comedor comunitario, ofrecían becas escolares, talleres de capacitación y un programa de salud para familias vulnerables. A menudo recibía cartas de mujeres agradecidas. Una de ellas le escribió: gracias a ti aprendí que no soy invisible. Gracias a ti, mis hijos comen todos los días. Cada vez que Elena leía testimonios como ese, volvía a recordar aquellas noches en que guardaba sobras en recipientes de plástico para alimentar a Adrián y Gabriel. Ese recuerdo le daba la certeza de que nunca debía olvidar sus raíces. No obstante, la felicidad no evitaba las pruebas. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, inventó rumores sobre supuestos problemas en el matrimonio. Publicaron titulares como, el millonario cansado de su esposa humilde. Elena, al leerlos, se sintió herida y temió que aquellos comentarios dañaran a sus hijos. Mauricio, tal vez lo mejor sería alejarnos de los reflectores, sugirió una noche.
Él la tomó de las manos y le respondió con firmeza. Elena, los rumores no destruyen lo verdadero. Déjalos hablar. Nosotros sabemos la verdad. Su serenidad la calmó. Y, con el tiempo, las críticas se apagaron solas. Un momento decisivo llegó cuando la Fundación recibió una invitación para presentar su modelo en un foro internacional en Madrid. Elena dudaba, viajar al extranjero le parecía un sueño imposible. Yo no sé hablar con tanta gente, menos en otro país, decía nerviosa. Mauricio la animó. Tú tienes la experiencia, la verdad y el corazón. Eso vale más que cualquier título. El viaje se convirtió en una experiencia inolvidable. Elena contó su historia frente a líderes de diferentes países. Habló de la pobreza, de la dignidad y del poder de la solidaridad. Cuando terminó, recibió una ovación que la hizo llorar en el escenario. Varios empresarios se acercaron después para ofrecer apoyo económico a la fundación. Lo que has construido no es pequeño, Elena, le dijo Mauricio esa noche en el hotel. Es un movimiento. De regreso en Monterrey, la familia celebró los 18 años de los gemelos. Fue una fiesta sencilla, con amigos, vecinos y compañeros de la fundación. Adrián preparó parte de la comida, orgulloso de mostrar sus habilidades. Gabriel dio un pequeño discurso agradeciendo a su madre por nunca rendirse. Elena, escuchando a sus hijos, sintió que todo el sufrimiento había valido la pena. Había pasado de ser una mujer desesperada, recogiendo sobras para alimentar a sus hijos, a verlos convertidos en jóvenes con sueños y propósitos claros. Una noche tranquila, Elena salió al jardín de la casa. Se sentó bajo el cielo estrellado y recordó todo su camino, el orfanato, la pobreza, la pérdida de Esteban, las burlas en la escuela, las manos agrietadas por el detergente. Y luego, la llegada inesperada de Mauricio a su puerta, con la intención de acusarla, pero con el destino de amarla. Mauricio salió a su lado y le pasó un brazo por los hombros. ¿En qué piensas?, preguntó. En que nunca imaginé llegar hasta aquí, respondió ella, con una sonrisa suave. Y lo que falta, añadió él. Porque apenas estamos comenzando. Ella apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. En ese silencio, entendió que su historia no era solo la de una mujer y un millonario, sino la de una familia que aprendió que el verdadero lujo es la esperanza. Con los años, la Fundación Restaurar se convirtió en un referente nacional. Adrián abrió un restaurante propio con recetas inspiradas en su madre. Gabriel terminó la carrera de psicología y comenzó a trabajar con niños en situación de calle. Mauricio siguió manejando sus negocios, pero siempre al lado de Elena, apoyándola en cada paso. Elena nunca olvidó de dónde venía. Siempre repetía, en cada discurso, en cada entrevista. Yo no soy extraordinaria. Solo soy una madre que no quiso rendirse. Y cada vez que decía esas palabras, los aplausos confirmaban que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino a todos los que creían que la esperanza puede renacer incluso en medio de la adversidad.